Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax. Yo soy Joaquín. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Damos inicio al nuevo capítulo número 56 de sus charlas relax. Hoy día vamos a hablar de Así los viajes es. en el tiempo. Sí. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya estamos 50 y tantos capítulos, como podrán ver con la numeración. Ujú. Eh, Viajamos en el tiempo, no les vamos a mentir, pero vamos a aparentar que este es un capítulo de 2020. Así que vamos a hacer como que este es el capítulo 24. Pero para que Ya, la gente, eso tenemos que hacer mejor. ya, entonces evitemos decir información en el futuro porque así podríamos crear como paradojas Sí. temporales. No, y Ya, la gente se podría confundir, los gobiernos de todo el mundo nos podrían buscar, va a quedar la cagada. ya, ok, entonces vamos con el capítulo 24 nomás, ¿ya? Sí, mejor. Ya. Sean bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de sus charlas relax, el número 24 con Gonzalo. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. ¿Y tú, Joaquín? Bien, súper bien, gracias. Hoy día vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Tremendo temazo. Hay muchas cosas interesantes que queremos comentar sobre viaje en el tiempo. Pero antes de partir, queremos agradecer, como siempre, a la Radio F5, perdón, por brindarnos el espacio, por apadrinar en nuestro programa su charla relax y que también vean los demás programas de la radio, como Actualizando el Medio, que es el programa principal. Pueden ver también ¿Y qué hueá pasó? Esto es Lucha, Chatas Podcast, una cosa lleva a la otra, entre varios otros programas más de la radio. Así que ahí denle una chica y por supuesto el programa de Joaco, que es parece chiste, pero es anécdota, o el Pasen a Pech vernos. PA. El PA. Ahí con los cabros vamos con todos. Así que pasen a vernos. Estamos en Instagram, parece chiste guión bajo, pero anécdota. Y también estamos nosotros con Gonzalo en Instagram. Y en En sus YouTube charlas también, relax. En YouTube también, súper importante. Vayan a verlos. y en Y iVoox. denle like. En Anchor también. Ujú. Así que vayan a vernos a todas nuestras redes y escuchen todas nuestras radios y las radios de la Radio F5. Sí, Así que eso. excelente. Gonzalo, Ujú. ¿has viajado en el tiempo? Eh, bueno, eso es información clasificada, pero digamos que no he viajado en el tiempo Mm, aún. Yo por lo menos no he viajado, en teoría, para que la ok. gente piense eso. Este, Bueno, yo les quiero dar una información. La verdad es que tanto y tú como nada, yo. pero Gonzalo, te escucho sumamente cortado. Estos son los, aló, sí, estos son los problemas de los viajes temporales. Gonzalo, ¿me escuchas? que me corté. Aló, sí, Sí, ahí sí. sí, se escucha Ya, bien, ¿cierto? qué bueno, sí, ahí volviste. Ya, perfecto. Ya, yo decía que estos son los problemas de los viajes temporales. Pero Creo que deja no, la pura que... no, yo iba a decir que tanto tú como yo, y si ustedes también, quienes nos escuchan en su casa o quienes nos están viendo por YouTube, están viajando en el tiempo y están viajando aproximadamente a 24 horas por día hacia el futuro. Eso quiere decir que si es que se esperan un día, al siguiente día va a ser un día después de cuando comenzó el día anterior. Claro. Pero sí, constantemente estamos todos viajando al futuro. Todo el tiempo, ahora mismo estamos viajando en el tiempo, ahora que pasan los segundos y van pasando los minutos de este programa. Mm. Es una cosa muy loca, la verdad. Pero generalmente lo que hace la gente es que estudia lo que es el viaje al pasado o a futuros más distantes que los que normalmente hacemos en la vida cotidiana, que es el viaje por segundos. Y más encima que hacemos de manera inconsciente. Sí. Bueno, de todos modos, podríamos decir que dejar estas grabaciones, nuestros podcasts, de grabar, tener, digamos, récords, como, no sé, como tener cualquier cosa para el futuro, las series, los videos, las cartas, los libros, también podría ser como una especie de viaje en el tiempo. Por ahí Claro, es como un se dice que registro, leer, eso, un registro.
como un registro de algo que se quedó ahí, se quedó impregnado para siempre en la historia, que eso es la gracia un poco que tiene el arte, la escritura y todo eso. Sí, y los textos bíblicos también a mí me llama harta la atención, haciendo también referencia al capítulo, no me acuerdo cuál, pero los capítulos que hablábamos sobre mitologías, religiones y el capítulo que hablábamos sobre el Apocalipsis. Sí, Los el registros 14 y el bíblicos 19. llaman mucho la atención porque de una u otra manera están en ellos escritas una forma de ver el mundo. Y bueno, eso es muy curioso, pero no viajó en el tiempo, solo nos retrotrae al pasado. Claro. Nosotros hoy día vamos a hablar de los viajes en el tiempo de verdad. Los que importan. Bueno, la idea de viaje en el tiempo, si más no me equivoco, se originó desde la teoría de la relatividad. Que, Joaco, creo que tú estudiaste un poco mejor el tema porque yo no soy muy científico, pero corrígeme si me equivoco. Lo que tengo entendido de la teoría de la relatividad es que se supone que las partículas materiales, cuando se mueven a través del espacio-tiempo, se mueven siempre hacia adelante en el tiempo, que como un poco parecido a lo que comentábamos nosotros, que siempre nos estamos moviendo hacia adelante y siempre nos estamos moviendo como en espacios distintos, en tiempos distintos y todo eso. Y bueno, hay toda una weá de que la energía y la masa total, como que el hecho de ser positivas, como que se va moviendo constantemente hacia el futuro, y hay toda una weá de mecánica cuántica, de cambio de signo en el tiempo, o cambio de masa positiva negativa. Entonces hay toda una weá de que las partículas como que siempre están viajando en el tiempo. Y eso abrió la posibilidad a nivel teórico de que la gente pensase que uno podría manipular esas weas para viajar uno en el tiempo, pero claro, eso implica un esfuerzo gigantesco hacer que la gente pueda como viajar así, porque claro, es muy fácil hacer que materias como chicas o átomos puedan viajar, pero ya millones y millones de átomos que lo componen a uno es más jodido. Sí, bueno, en primer lugar pensar en el tiempo como una dimensión en la que uno se puede desplazar es gracias a la relatividad, ¿cierto? Es gracias a que Einstein nos presenta esto. Antes el tiempo se pensaba como un reloj universal que hacía que todo fluyera armónicamente, un poco teniendo en cuenta la idea de destino, ¿cierto? Sí. Sin embargo, esto viene a romper con esta lógica porque se dice, bueno, el tiempo, así como las tres dimensiones que nosotros conocemos, es otra dimensión más, sería como le dicen la cuarta dimensión, ¿no? Y el hecho de que sea una dimensión significa en sí que nos podemos mover en ella. Usualmente, como tú dices, nos movemos hacia adelante a un ritmo constante. Sin embargo, vemos también que viajar en el tiempo o viajar en el espacio-tiempo es como una balanza. Si es que nos quedamos quietos, estamos avanzando en el tiempo con todas las cosas que están a nuestro alrededor. Pero si es que nos movemos, nuestro tiempo comienza a ir poco a poco más lento. Y así, si es que nos acercamos más y más y más a la velocidad de la luz, nuestro tiempo se va a, como, digamos, como a expandir. O sea que nos vamos a demorar más tiempo en hacer el mismo tiempo que las otras personas que no se mueven. Mind blowing. Eso, y qué loco. Bueno, más o menos como para ubicarnos, seguir un poco en este ámbito de lo que es la ciencia hoy en día. La relatividad es como un grupo de reglas, de leyes que sigue las cosas, pero a escala macro, donde se ven las velocidades muy altas, donde se ven masas infinitamente grandes. Por ejemplo, si uno se acerca mucho a un agujero negro, el tiempo va a pasar más lento. Pero sin duda va a ser muy, 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 muy peligroso porque te va a volver un fideo de materia. Pero por otro lado está la cuántica, como tú dices, que es el estudio de las cosas muy, 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 muy chiquititas, que tampoco siguen las mismas reglas que nosotros tenemos acá en la Tierra, que es la física clásica. Claro. Estuve buscando, estuve leyendo y tenemos datos empíricos, científicos, comprobados de que en efecto hay cosas que viajan en el tiempo. Por ejemplo, hay partículas subatómicas
que se originan debido al choque de los rayos de luz con la atmósfera y que duran, imagínate, 2 milisegundos o nanosegundos. Duran 2 de algo muy muy pequeño y después desaparecen porque se convierten en otra cosa, son muy poco estables. Claro. Y se demora tan poco tiempo que desaparece antes de llegar a la Tierra. Sin embargo, se han registrado de esas partículas acá en la Tierra. Eso significa que ha viajado en el tiempo y ha llegado acá antes de lo que debería llegar. Es como cuando la pizza que pediste, en vez de llegar en 40 minutos, llega en 15 minutos. Tremendos los servicios de comida rápida. Se adelantan en el tiempo. Sí, esos sustos que dan gusto para los científicos es flipante y es como un hoyito a través del cual podemos ver el futuro de la ciencia. Y también encontré de que no se descarta la posibilidad efectiva de que hayan viajes en el tiempo. De hecho, en la teoría se puede. Y para el pasado, aunque muy improbable, no existe alguna ley que dice que no se puede. Mira. Es curioso. O sea que aún estamos a tiempo de que se descubra. Quizás no en nuestra época, quizás muramos antes de que eso se descubra, pero... Y en una de esas la humanidad ya se va a haber extinguido. Claro. Por culpa de los poderosos. Pero... bueno. F. No sé. Bueno, de hecho, hay gente que está intentando hasta el día de hoy hacerlo. O sea, hay un científico más o menos conocido llamado Ron Mallett, que es un científico que toda su carrera, que se llama el Dr. Emmett Brown, toda su carrera ha estado queriendo descubrir esto del viaje en el tiempo. Como que ha dedicado casi toda su vida a querer demostrar que el viaje en el tiempo es posible. Y bueno, se le ocurrió toda una serie de cuestiones, que si ecuaciones, que si principios científicos para entender toda la weá. Y el weón quiere crear genuinamente una máquina del tiempo, así. Y eso surgió, bueno, toda una serie de cosas. O sea, en su infancia, como que su papá le metía mucho literatura sobre viaje en el tiempo. Y bueno, la historia es un poco trágica porque el papá murió cuando el tipo tenía 10 años. Entonces, desde esa época y por el impacto que tuvo el papá en su vida, en lo poco que lo vio directamente, como que eso le afectó mucho y se motivó a querer estudiar toda esta weá y a querer descubrir el viaje en el tiempo, seguramente con intenciones quizás de hasta salvar a su papá, quién sabe. Como razones muy locas, pero en el fondo que igual tienen cierto valor emocional, como que el tipo hasta el día de hoy, el científico tiene 74 años y el one sigue insistiendo en que quiere descubrir esta weá. Entonces, igual bacán. Ahí nos hace pensar un poco. Bueno, eso fue más o menos lo que buscamos nosotros. De aquí en adelante todo es conjetura, es ficción y parte de nuestros gustos, opiniones o deseos. Sí. ¿Qué sería un viaje en el tiempo? Como por un lado está la ciencia que nos dice esto de que seguimos existiendo y nos movemos, entonces el tiempo pasa a diferentes ritmos, digamos. En ese sentido necesitaríamos una máquina del tiempo en el que no es como una máquina del tiempo, sino que es como una cápsula del tiempo. No es como que desaparecemos acá y aparecemos allá, entonces, digo. Claro. Sino que tenemos que hacer como un recorrido para llegar a ese viaje en el tiempo. Porque la otra posibilidad está esto como medio de ciencia ficción, así como que nos desmaterializa y aparecemos como Homero Simpson con los dinosaurios. Claro. Eso sería una hueá muy loca. O también está la posibilidad, porque claro, una cosa es viajar atrás o adelante en el tiempo, pero ¿qué pasa si uno al viajar en el tiempo en realidad lo que hace es viajar a otra línea temporal? Sí, esa es otra cuestión, porque claro, si es que viajamos, en teoría ahí tendríamos estas dos opciones. Si es que viajamos en una cápsula de tiempo, seguimos siendo nosotros mismos. Sí. Pero si es que nos desmaterializamos y aparecemos en otro, quizás nos equivocamos de dimensión. Claro, y aparecemos con piernas de pollo, brazos de jaguar. Claro, con una mano como en la cabeza. Aparecemos cambiados. No claro. Es una hueá muy loca.
Pero claro, o sea, está esa posibilidad, como quizá aparece en un universo paralelo, quizás la misma línea temporal, pero en otro punto distinto, así. Eso, Pero es como si es que raro, uno, ¿se puede viajar al pasado? Como el pasado sigue existiendo, esa es como la weá. Como, onda, ¿uno puede ir a los eventos pasados así? Esa es como la gran pregunta, ¿cachai? mm, me acuerdo que, no sé, hace harto tiempo habré visto un video sobre filósofos grecorromanos que decían como, no me acuerdo quién era, que decía, uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río no es la misma agua que pasa cuando te bañaste antes y tú no eres el mismo que se bañó antes. En ese sentido nos hace pensar como eso que tú dices, como el pasado existe, Mm. como el futuro existirá o ya está cristalizado. Lo que sabemos, Gonzalo, es que el presente se llama así porque es un regalo y hay que aprovecharlo. Claro, hay consejos bonitos con Joaquín Bravo. Mm. De todos modos, si uno viaja en el tiempo, eh, la Tierra está girando constantemente alrededor del Sol y el Sol está constantemente avanzando con la galaxia y la galaxia se está separando de un punto de origen que fue el Big Bang. Mm. Pero lo cierto es que no estamos en el mismo lugar. Puede que mi casa sea la misma, pero la Tierra se desplaza, ¿cierto? Y estación a estación, todos los años. Sí, Entonces, si es que usas viaje en el tiempo, ¿llegas a claro, un lugar en el espacio o tienes que predecir la trayectoria de la Tierra hacia el futuro? sí, ¿verdad esa weá? Imagínate viajar ya cuando teníais 12 y de repente estáis ahí en el espacio exterior, así, weón. Flotando. Es como Homero en Y la te morís. película. No sé por qué me acuerdo tanto de Los Simpsons. En la película de Los Simpsons, cuando Homero tiene un viaje místico. Ah, sí, a la bruja Julia. Sí. Bueno, ¿qué harías tú si viajas en el tiempo? Si Pero es que viajar, logramos. pero espera, primero viajar en el tiempo así, misma línea temporal, o cómo estaría yo en un universo paralelo, onda, como considerando que estuviera en una línea temporal distinta, así. Ya, sí, sí, es que eso, la otra weá son los universos paralelos. Sí, Como porque me imagino igual como en otro universo paralelo, así como cómo sería yo en otro universo paralelo. Y puta, no sé, me imagino como onda un weón así como no gamer, un weón así como estudiando ingeniería y qué sé yo, dedicándome a los negocios puta perro. y creyéndome el próximo Bill Gates. Yo, ¿cómo sería yo? No sé, como el antijuaco sería como... no sé, no se me ocurre. Me imagino a vos como, qué sé yo, qué es Como la agresivo, así como que voy claro, a claro, fiesta y me agarro a cacho, así. agarráis a cachos, como que, como tú eres psicólogo, como en vez de querer solucionar los problemas de la gente, como que vais contra alguien y le decís, no, deja llorar, arregla las cosas por ti mismo, sea hombre. ¡Qué hombre! ¡Ay, no! De ninguna manera. Y sería ahí abogado. Ah, Y sería abogado. claro, Insensible. claro. Sería ahí un monstruo. Ah, Bueno, pero tampoco hay que alejarnos tanto de la realidad porque hay teorías de los multiversos que dicen que nuestras decisiones van formando nuestra realidad, po. mm, Y sería esto como un árbol de decisiones en el que cada decisión influye en un nuevo universo, como las burbujas de diferentes universos que están uno al lado del otro. Y yo estuve a punto de estudiar ingeniería química. cierto. Bueno, yo estuve a punto de estudiar ingeniería informática. También sería, bueno, no sería muy distinto ese Gonzalo. Como que en vez de hacer Sí, video, en vez de hacer videos de reflexiones jugables, estaría ahí haciendo tus propios videojuegos. claro.
Ojalá. Podría Bueno, hacer tu propio Among Us. o también o también pensé estudiar actuación, pensé ser astronauta. Ser astronauta. Hubiera sido el primer viajero en el tiempo. Claro. Y chileno. Va encima. No sé, hay muchas posibilidades de que hubiera sido en un universo paralelo, pero me imagino a vos muy chistosamente, onda, vos así como amigo de José Antonio Caz. Ay, no, devuélvame a mi dimensión, por favor. Hola, hola. Pero bueno, Juaco, ¿qué harías tú si viajaras en el tiempo, pero no a un universo paralelo, sino que en esta misma línea temporal, así, onda al pasado, principalmente? Como qué hubieras hecho si viajaras en el tiempo antes y qué cosa hubieras cambiado, qué hubieras querido ver, ese tipo de weas. ¿Cuánto tiempo puedo viajar? Lo que queráis. Onda, no hay límite, onda eres Dios en esta wea. Y si es que viajo, sigo siendo yo, digamos, puedo viajar en el tiempo y tener mis propios conocimientos. Sí, sí. Por ejemplo, si es que viajo al 2012, me transformo en el Juaco del 2012. No, imagínate que eres el tú de ahora. Ya, No, simplifiquémoslo. ya. A ver, me gustaría haber intervenido de alguna manera para no vender mi batería. El otro día estaba escuchando música con mis amigos de la U y me dio un poco de nostalgia haber dejado de tocar batería. F. Eh, y también yo te hubiera ofrecido más galletas mágicas. Vete a la mierda. Eso, bueno, justo estaba a punto de decir como yo hubiera evitado consumir tus galletas de mierda. Y vos me querís dar más, weón. Esos son viajes temporales. Bueno, también uno puede tener viajes temporales como dentro de lo cotidiano usando estupefacientes. Claro, te da la sensación como que viajaste en el tiempo porque es como lo sentís muchísimo más lento de lo normal. Así. Sí. Y más frío. O apagando tele, que uno viaja. Bueno, Claro. cuando dormimos, Bueno, pues sí, cuando nuestra dormimos. conciencia viaja en el tiempo. Y bueno, después quería hablar de los de Yahoo, pero también quería comentar como, qué sé yo, hubiera evitado los accidentes del capítulo 17. ¿Cuáles Si no escucharon el cuáles son los capítulo accidentes? de los accidentes, como esa vez que me rompí la Ah, llanta, esa weá cuando chocamos en auto, cuando nos invadieron las termitas, todas esas weas lo hubiera cambiado y que no hubieran pasado. yo hubiera intentado evitar ese incendio, pero de ninguna manera hubiera evitado que el Juaco del pasado se hubiera tirado en longboard por ese estacionamiento. No me arrepiento de nada. Y la vez que te pegaste en la piscina, pues weón. Oh, Oh, ¿verdad? Creo que conté eso. sí, contaste esa wea. Ay. Sí, no fue grato. Hubiera evitado, definitivamente lo hubiera evitado. Yo también hubiera vomitado, o sea, perdón, hubiera evitado vomitar en la cara de un amigo, el Nacho. Saludos, Nachito. Y también hubiera evitado vomitar en el bus de generación en el colegio. Cuando terminó la fiesta de grabación y yo me fui a la chucha en el bus y fue como... y la Qué wea. horrible. No sé si lo conté en el capítulo de anécdotas De de julio. carrete Sí, puede ser pero, que sí. pero bueno, el tema es que hubiera evitado esa wea. Qué horrible. No me hubiera gustado ahí, estar ahí. De verdad que no. Claro, Pero... estoy acostumbrado al vómito. ¿Qué más? Me hubiera gustado haber evitado, esto más histórico, no en mi vida, haber evitado el desastre de Alejandría. La biblioteca de Alejandría se tuvo que haber salvado. Me parece. Yo creo fielmente que en esta dimensión no existen los viajes temporales, créelo o no, porque si no ya tendríamos viajeros en el tiempo y alguien hubiera evitado los grandes desastres de la humanidad. ¿Sí o no? Sí. Me hubiera gustado haber evitado el asesinato de Jesús. Totalmente. Hubiera sido paradójico.
Bueno. Sí, porque hasta cierto punto no se hubiera resucitado, bueno, implicando que la resurrección pasó y todo eso, pero ya es creencia de cada uno. Pero si hubierais evitado eso, claro, evitaríais la resurrección y por lo tanto se evitaría como que Jesús se hubiera visto como una figura mítica y toda la weá de que salvó a todos del pecado y la weá. Sí, Es como pero lo que quizás era tan poderoso, quizás Ujú. Jesús era tan poderoso que si no lo hubieran matado, hubiera seguido profesando y evangelizando y más gente hubiera tenido el don de Dios directo. Claro, le hubiera dado sus poderes a la gente. Sí. Eso, quizás. Heavy pensar en eso. Imagínate convertir el agua en vino, weón. Ya no habría que gastar más en copete en toda tu vida. La industria alcohólica. Sí. Sería como una economía perfecta. ¿Qué economía más grande? Claro. ¿Sabéis que hubiera evitado yo? Ajá. Hubiera evitado la muerte de Sócrates. Ah, Pero Sócrates existió. esa es una gran pregunta que se han hecho los filósofos. Si realmente existió o no. Sobre todo en el siglo XX se han preguntado si Sócrates lo inventó Platón o qué wea. También hubiera evitado que se hubiera muerto Pedro Aguirre Cerda y que hubiera Pedro gobernado por sí. más tiempo. Totalmente. Sí, sería ahí como el Trump de Chile, como yo voy a ser grande Chile de nuevo, reviviendo a Pedro Aguirre Cerda. Claro. Gobernar La dictadura. Ah, bueno, ahí ya estaba yendo la chicha. Esos son sucesos que alterarían profundamente el presente, Gonzalo. Sí, de hecho también eso te iba a comentar como, imagínate, uno puede decir, claro, evitemos que Hitler hubiese nacido, pues, bueno. Pero el tema es que las guerras mundiales, que obviamente fueron una mierda y todo, pero ¿cómo hubieran sido los cambios tecnológicos y medicinales a día de hoy? Que obviamente se fundamentaron en base a weas totalmente antiéticas, pero lamentablemente hubo progreso en esa área. Entonces es complicado, es como muy... Ahí se genera una wea de paradojas temporales en Sí. esa wea. Y éticas también, pero antes de éticas, temporales. Sí, o sea, a nivel técnico, sí, en ese sentido. Es como la paradoja clásica esta, si es que viajas en el tiempo y asesinas a tu abuelo, evitas que tu padre haya nacido y así evitas que tú hayas nacido, pero si tú no naciste, ¿quién mató a tu abuelo? Entonces tu abuelo no muere y así tu padre sí puede nacer y así tú sí puedes nacer, pero entonces tú sí puedes matar a tu abuelo. Esa wea casi me dio un ataque al cerebro, pero por eso es que mucha gente piensa también en el tema de las líneas temporales y porque en ficción también es mucho más fácil cuando se construyen historias de viaje en el tiempo, que en vez de que se produzcan esas weas, simplemente se creó otra línea temporal en que pasó esto, en que mató al abuelo, pero en tu línea temporal eso no pasó, sino que pasó en otra línea temporal. Claro, como que se cambia. Claro. Entonces técnicamente ahí no hay riesgo de que quede la pura cagada. Entonces no sé qué wea pasaría, pero bueno. Pero en ese sentido, no existirían los viajes temporales, pero sí existirían los viajes interdimensionales, que existen muchas más probabilidades. Claro, claro. Sí, imagínate un planeta en el que en vez de que la vida esté hecho en base a carbono, está hecho en base a silicio. ¿Eso qué implica? Eso implicaría que todo sería mucho más grande. Pero además implicaría que podríamos tener carga de metales en nuestros cuerpos y no sé en verdad qué implicaría. La vida podría potencialmente ser muy parecida, pero distinto. No sé, es como, imagínate un mundo que no sigue las reglas de este mundo. Imagínate que todo lo que está hecho en base a esferas, en vez de esferas, esté hecho en base de cubos. O imagínate una ciudad en la que no hay bloques de casas, sino que todo es hexagonal o pentagonal. Bienvenidos a muy distintas. Bienvenidos a sus charlas no reales. Pero eso de los cubos me recordó mucho a Minecraft, así que yo creo que estaría interesante un mundo así. Pero sí, estaría interesante eso, una dimensión distinta en que uno tuviera poderes, pues bueno, ¿por qué no? Sí, es verdad. De hecho, me acordé un poco de otra noticia científica que encontré buscando esto, que en verdad no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, pero sí con la vida en Marte. Así que me llamó harto la atención.
es que encontraron un compuesto químico en la atmósfera de Marte que puede ser un bioindicador. Eso significa que no encontraron vida, pero sí encontraron, por ejemplo, caca de una bacteria marciana. Chucha. Y eso significa que podría haber vida, pero muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, que no sería como una planta o como hongos o como bacterias, sino que sería una nube. Y que se haya desarrollado evolutivamente para existir como una nube. Imagínate una sociedad desarrollada de nubes pensantes. Conche tu madre. Imagínate una sociedad en que los juguetes cobran vida, weón. Como el señor Chueca aquí. Como Shrek. Estaría traumado. Estoy seguro que ese Shrek estaría traumadísimo y necesitaría urgente un psicólogo. Ya estáis ofreciendo pega en citaciones no correspondientes. Bueno, otras cosas que también haría, como, qué sé yo, quizá haber escogido otra carrera, la mierda da. Haber escogido actuación. Ya. Hubiera ido a visitar Pompeya en la época en que no está hecha mierda y no está volcanizado. Hubiera ido a ver a los dinosaurios, porque quién sabe, a lo mejor los dinosaurios eran seres racionales y toda la weá, y no eran los seres salvajes que pensamos que son. Uh-huh. Y discutir con un dinosaurio, así como tomar una taza de té así con los weones y discutir, a ver qué weá. ¿Cómo sería el sistema de valores de los dinosaurios? Pues? Claro. Esta semana se come a solo un dinosaurio, pero nada más. Nada más. Así, no estéticamente malo. Oye, bueno, y si hubiéramos, por ejemplo, evitado que el Imperio Otomano haya conquistado Constantinopla, eso significaría que los reinos hispánicos no necesitaran buscar nuevas rutas comerciales, o sea que no hubieran encontrado América. Claro, por lo menos no en el tiempo en que se descubrió, quizás en muchos años después, pero... Claro, y bueno, se dice de una u otra manera que los pueblos americanos estaban llegando como a un punto de caída, como que si no hubiera llegado el occidente, si no hubiera llegado Colón, de todos modos como que hubiera habido un quiebre, una crisis acá. Imagínate cómo sería el desarrollo de los pueblos acá. Imagínate claro. Un auto, pero hecho con cultura maya. Chuch, un auto de piedra. No sé por qué me imaginé como algo de Crash Bandicoot. Como por la máscara, no sé. Hablando del Crash Bandicoot, hoy día me lo compré, pero me llega mañana. ¿Para qué plataforma? Para Play 4, el cuarto juego. Hubiera viajado en el tiempo para tenerlo hoy, pero bueno, no se pudo. No se pudo. Los viajes temporales son sumamente peligrosos, como se habrán dado cuenta. De hecho, con esto de los temas temporales también pienso que los déjà vus, como por qué se producen los déjà vus, porque claro, antes hablamos de que esta sensación como de viaje en el tiempo, esta weá de estar como durmiendo en estado de ebriedad, estado comatoso, pero qué weá los déjà vus, como por qué a veces vemos cosas que se supone van a pasar después y son exactamente iguales a como los recordamos en esa weá. Nadie lo sabe, quizá es tu yo de otra dimensión que te está queriendo decir algo. Puede ser. Tal vez no sé, ¿qué más se dice? Se dice como, las regresiones, como que en otra vida tuviste una situación parecida. Como esto que uno vuelve a nacer y se repiten ciertas cosas, ¿cierto? Claro, eso es algo que varias religiones defienden. He escuchado también como una cuestión más pseudocientífica que hay veces como que un lado de tu cerebro procesa más lento que el otro, entonces por un ojo la información llega antes y lo procesa como un recuerdo cuando el otro ojo llega. Chucha. ¿Okay? Así como que es un recuerdo de eso que está pasando ahora mismo, pero en tu mente figura como un recuerdo. Claro.
Qué rara la weá. Sí, es extraño. No sé, en general, si no me equivoco, por lo que sé, en la literatura científica los déjà vu están escritos como paranormales, no en el sentido de que son como fantasmas y cosas así, sino que están como que acá está lo normal y acá es un fenómeno como déjà vu, así digamos. Mm. Son cosas que no se tocan, no pasan a la normalidad, y es que no puedes evaluar un déjà vu. No puedes decir, por ejemplo, bueno, te vamos a poner un casco con electrodos para medir cómo funciona tu cerebro en un déjà vu, porque son cosas que no se planifican, son cosas que pasan de manera espontánea y no se pueden evaluar. Chuch. Extraño. A mí me pasaba antes cuando era más niño que me pasaban déjà vus y solía pasarme que los sentía como si ya los hubiera soñado. Así como que no es que ya los viví, sino que es como un sueño que tuve y después pasa eso. Ya. No, a mí me pasa más como cosas que siento que pasaron, pero que están pasando ahora y me acuerdo que pasaron antes. Eso es lo que me pasa a mí y me pasa hasta el día de hoy, de hecho. Mm. O sea, con cosas súper cotidianas, no son como cosas extraordinarias, Ah, ¿no pero... es como que te preocupa? No, o sea, son cosas como, no sé, pues, de repente estoy comiendo en la mesa, sí, estoy comiendo un plato específico, está mi hermano aquí, mi mamá acá, y de repente me acuerdo que esa situación exacta pasó antes, onda, con Mm. ese plato, con esa posición en los mismos lugares exactos, y conversando de un tema que se supone ya habíamos hablado antes, pero Ajá. ahora se está hablando, y es como, esto ya pasó antes. Sí, y te pasa que dices como, oye, esto es un déjà vu y como que se corta. Claro, o sea, sí, algo así me pasa. A mí me ¿Cachai? Pero pasa es eso. como decirlo frente a los otros, porque a veces lo digo, como esto es un déjà vu, así. Pero, Claro. pero Es obviamente extraño. no lo experimentar. Hay veces sí que me pasa, como tú dices, como con cosas más que como visión y conversación con sabores, con olores, cosas así. Es extraño. Ya. Pero es como que la conciencia viaja. Ah, puede ser como un efecto Mandela, así como que dos dimensiones se quedan muy, muy cerquita Ujú. y se pasa información de uno a otro. O no sería un viaje temporal, Sí, sino un yo pensé, viaje de información interdimensional. yo pensaba que el efecto Mandela era otra cosa, pero. O sea, sí, esa es como una explicación del multiverso del efecto Mandela. Ah, ya. Como el efecto Mandela son fenómenos que pasan, por ejemplo, ¿cuál? El del monóculo de Monopoly. Como el loco del Monopoly tiene monóculo o no tiene monóculo. O bigote, no Claro. sé. Bueno, mucha gente recuerda que sí lo tiene, pero en realidad no. No me acuerdo si era al revés Eso. o. Claro. Y resulta que una explicación multidimensional es que la dimensión nuestra, en la que no tiene monóculo, se acerca mucho a la dimensión que sí tiene monóculo, y cuando casi se cruzan, se pasa esa información de un lado a otro. Y por eso hay gente que se confunde. Qué chucha. Me parece que no es posible y hasta ahora no podemos pensar en traspasos de información interdimensionales. Claro. Otra cosa interesante porque hemos hablado harto de los viajes al pasado y toda la wea, y Ujú. también las cosas de ver al pasado, pero ¿qué pasa con el viaje al futuro? Y no me refiero a un futuro muy cercano, sino un futuro distante, así onda 30 años en el futuro, 40 años en el futuro. Porque la cosa con el viaje al futuro es que lo que hagas ahí no va a repercutir en el pasado, se supone. Onda, Pero, no tendría. pero puedes encontrar información que de vuelta al pasado sí haga cambios. Claro, claro, o sea, sabéis cómo algo lo expresáis, ya ahí que te crean es otra wea, pero ya el hecho de saber ciertas cosas podéis generar un cambio en el futuro, pero eso implica dos viajes en el tiempo, no, un viaje en el tiempo primero de ida y vuelta, y ahí cambiar esa wea del futuro. Claro, Entonces sí cambia el pasado, pero es por acción tuya, o sea, es claro. por una wea directamente tuya, no por algo indirecto. Sí, es verdad, Eh, po. Mm. Disclaimer, quería aclarar que nosotros no somos expertos en esta materia, así que lo que estamos diciendo es pura especulación y ficción y estupidez, pero es interesante. Yo en lo personal, si viajara en el futuro, bueno, primero obviamente querría ver cómo está el mundo, si sí igual que antes o está para la cagada, seguramente esté peor.
dónde estarán mis familiares, en qué estarán amigos míos, qué va a pasar con muchas de las cosas que me gustan, cómo será el estado del cine, cómo será el estado de los juegos, así como la realidad virtual ultra hiperrealista que tu mente se mete una weá, un chip, weón, y está ahí así en otro mundo. En Realidad tu mente. aumentada, eso es como, en vez de un chip, podéis meterte como heroína y pasa lo mismo. Pero el chip es más sano, Sí, el creo. chip, no sé. Depende. Mientras Depende. no lo haga Elon Musk. Yo creo que en el futuro va a existir la República Federal de Latinoamérica Unida. Chucha. Y habría que ver, bueno, la radio F5 va a tener miles de adeptos y va a controlar la industria Claro. del periodismo. La radio F5 va a establecer el monopolio de la radio. Y a mí me gustaría saber si es que el chanchito verde será famoso o no será famoso. Pero ¿te gustaría conocer también a familiares o a tus nietos así? Sí, sí, me gustaría. A mis nietos específicamente, porque conocer a mis hijos como que, bueno, no sé, pero cuando tenga ya nietos, mi hijo va a ser suficientemente grande como para que la crianza, entre comillas, haya tenido repercusiones en su persona. Entonces, Claro. conocer a mis nietos sería loco, si es que llego a tener nietos, si es que llego a tener hijos, me interesaría. Se va a La llamar wea. Chanchito Verde. Chanchito Verde. Me parece un nombre adecuado. También sería interesante al viajar al futuro ver cómo serían los memes del futuro. Porque, bueno, ya conversamos sobre memes en el capítulo 18, pero Mm. imagínate, si ya hoy en día los memes son más raros que la mierda, imagínate en el futuro así. Como... Sí. Bueno, como dijimos al inicio de este capítulo, las producciones, los registros, la ficción dan cuenta de cómo se vive y cómo se experiencia una época. Y ya hablamos en el capítulo de los memes, que los memes dan cuenta de una u otra manera cómo se percibe esta generación, cómo estamos entendiendo el humor, de qué nos reímos, cómo nos reímos, por qué medio nos reímos, qué posición tiene el humor en nuestras vidas. Claro. Y puede que cambie, puede que, no sé, imagínate. Imagínate, ya no necesitamos humor. En ningún área de nuestras vidas existe el humor. Sería extraño. Sería extraño, pero podrían haber formas de recreación con otras implicancias que no sea el humor. O los videojuegos como... No sé. No sé. Habrá que vivir lo suficiente para enterarnos. Sí, O sea, en el futuro ciertamente. inventan weas para que uno pueda vivir hasta los 140 años. Como la criogenización. También, como Fry en Futurama. Eh, sí, como O Prime como Futurama. Walt Disney, pero que nadie quiere hablar de eso porque es secreto del Estado. El secreto del Eh, Estado. ¿Es cierto que se criogenizó Walt Disney o no? no sé. Pero en mi cabeza me gusta creer que sí, para creer que el mundo es más interesante de lo que parece. Es que imagínate, Walt Disney, si es que se despertara ya en 2020, quedaría para la cagada, porque Walt Disney, ¿qué? ¿Dibujaba en los 40? Más o menos, yo Sí. creo. No, Sí, antes. Desde de antes que antes. dibujar. Ha cambiado mucho el mundo, como que muy poco de lo que el mundo era entonces es ahora. Sí, bo. Debe ser brígido. Y sin duda le daría alguna clase de esquizofrenia o patología, o le daría un patatú. Vería como la animación en 3 dimensiones y diría como... ¿Qué es esta? Sí. ¡Ah! Y explota la cabeza. Eso, también aquí una pregunta que nos dice el Ariel. ¿El futuro será interplanetario? Así como en relación con otros seres, como en Futurama o como en Star Wars. Ojalá, pues, bueno. Y que sean hueones amistosos, sí, no Y que sepan genocida. hablar nuestro idioma.
Claro, o que haya un método para entender su idioma, o que ellos nos entiendan a nosotros, como esas típicas weas en las películas, como estos chips que te hacen entender el idioma de alguien, como que alguien habla en su idioma, pero el chip culiado te lo traduce, o el micrófono te lo traduce, perdón, los audífonos, le dije todo el rato como lo yo, te reproduce la wea en tu idioma. Así. O como Starfire en los Teen Titans, que tiene que darle un beso a alguien para entender su idioma. Ah, chucha. Sería como la era de la mononucleosis. La wea, origen. Bueno, y hablando ya de todo esto de la ficción, revisemos algunas series, algunos materiales audiovisuales o ficticios. Sí, porque bueno, ficción que ha tratado este tema hay mil, o sea, hay muchos videojuegos, muchas series, muchas películas que han tratado el tema de los viajes en el tiempo. Y nada, queríamos recomendar, hablar de algunos de estos, como brevemente. Tenemos, por ejemplo, una de las sagas más icónicas del cine es Volver al Futuro, que es una trilogía de películas que por suerte no ha recibido un remake como muchas otras franquicias. Y es una trilogía súper sólida y te plantea toda esta weá de un poco la paradoja temporal que ocurriría si la mamá del protagonista no si era su papá y por lo tanto el protagonista no hubiese nacido. Entonces tienen que arreglar toda esa cagada y como cada cambio que hacen como que genera algo brígido en el futuro, onda el weón que le hacía bullying a este weón de repente un dictador en el futuro. En la tercera película viajan a la época de los vaqueros así y el viejo... ¿Esa es la segunda o no? No, en la tercera. En la tercera viajan al pasado con los vaqueros y ahí como que el viejo se enamora de una tipa y se queda ahí. Sí. Sí, verdad. Me da risa que en esa película viajaban en el tiempo con un auto, pues, weón. Con un auto y que debía llegar, ¿a cuánto era? ¿Era como las 80 millas por hora? No sé. Sí, pero claro, va como eso de cómo se moverían las partículas tan rápido hasta el punto de viajar en el tiempo, que es lo que decíamos con la teoría de la relatividad. O sea, son buenas, son entretenidas. Es como del 80, no sé de qué año es esa película, pero tenían una visión del futuro quizás que ahora a nosotros nos parecería cómico, así como se veía antes del futuro. Como los skates voladores, como los trajes súper ridículos, así. Sí. Con todo brillante, así como estas gafas, estos lentes como platinados, no sé. Gigantes, así. Sí. Otra que igual ya lo anunciaste un poco sobre el dictador, Terminator. Terminator, que trata de viajes en el tiempo. Viene esta máquina del futuro a evitar que pase esto horrible. Era como una guerra en el que usaban los Terminator, no sé. Parece que Terminator, lo que ocurre ahí es que en el futuro como que las máquinas se apoderan del mundo, como que se vuelven tan inteligentes que dejan la cagada y matan a todos los humanos y los humanos valen callampa. Y el tema es que por lo menos en la primera película viaja al pasado un humano que quiere prevenir que esto suceda y además viaja un robot que es un Terminator que asesinan a los humanos. Ese Terminator es el Arnold Schwarzenegger, que es como el actor insignia de la saga. Y el tema es que después la segunda película pasa otra weá, porque la primera película, a pesar de lo que se hace, no se logra detener el inevitable futuro, y ahí en la segunda película es el Terminator el bueno, que fue modificado por los humanos para luchar contra otro Terminator con mayor tecnología que iba a dejar la cagada, que iba a matar como al salvador de la especie humana, que era John Connor. Sí. Y esa es como un ejemplo de película sobre futuro distópico que además mete viaje en el tiempo. Es como súper interesante. Sí. Y otra película que hace eso es la película de los Padrinos Mágicos. Esta película en la que tienen controles de la tele y se meten dentro de la serie y cuestiones así. Sí. En el que Vicky en el futuro es la gran dictadora. Sí. y el futuro es como un weón súper musculoso, así brígido. ¿Verdad? Y es Timmy, se me había olvidado eso. Es Timmy del futuro el que es como ese ninja. Sí, el capucha. No, sí. Y después te muestran cómo se arregla eso y te muestran al Timmy del futuro ya en una vida normal, así. Sí, es parte de crecer, pequeño Timmy.
Bueno, también otras cosas, Los Simpsons ya comentamos, creo que hay un capítulo especial de Halloween en que Homero viaja al pasado y cada mínima estupidez que hace con los dinosaurios como que deja la pura cagada en el futuro. Cuando mata un bicho, vuelve al presente y como que hay, qué sé yo, hay lluvia de Ned Flanders en el cielo, la pura Ned Flanders. Lo estoy inventando porque no me acuerdo, o también había uno en que como que deja la pura cagada, pero finalmente logra encontrar un presente relativamente normal. Y la única diferencia es que los humanos tienen lenguas súper largas. Y los buenos como que tomaban la sopa así como serpiente. Y Homero decía, ya, pico, sabéis que está bien. Está bien, me conformo. Yo me acuerdo, no sé si es que lo comenté en el capítulo de series de nuestra infancia, una serie del Cartoon Network que eran cortos, que era El Escuadrón del Tiempo, donde había un niño cabezón, un robot y un weón como del futuro, que básicamente se encargaban de arreglar problemas del pasado. Por ejemplo, uno de sus problemas era que la Mona Lisa quería sonreír para cuando Da Vinci la pintara. Y su sonrisa era fea. Entonces debía ir a enojarla el día que estaba citada para que Da Vinci la pintara. Claro. Otra era que Isaac Newton era alérgico a las manzanas. Una cuestión así. Entonces debían ir al pasado a arreglar esos problemas. A mí me gustaba harto la serie. Yo no me acuerdo casi nada de esa serie, debería verla. No sé si es que es tan buena como me acuerdo, pero en mi memoria es buena. Pero eran cortos, eran capítulos cortos. Otra película súper famosa que, bueno, ya la más exitosa de la historia es Los Vengadores Endgame, que, o sea, Los Vengadores 4, que es como la película final de la saga de Thanos, por así decirlo, de las películas de Marvel. Y bueno, ahí la resolución que tienen, porque bueno, disclaimer de spoilers para quien no ha visto las películas de Marvel. Yo no la he visto. Ah, chucha. Pero te da lo mismo si no es un spoiler. Sí, dale nomás, dale. Bueno, en la película anterior a esa, habían muerto varios personajes, como súper importantes. No. No te voy a decir quién. Y en Endgame lo que hacen es que usan los viajes en el tiempo para revertir el efecto y que se pueda como volver a atraer a la gente. Pero para eso no es que puedan viajar en la misma línea temporal, sino que tienen que viajar a otras líneas temporales, conseguir ciertas piedras del infinito. Y al tener todas las piedras del infinito, como que lograr esta weá de revertir el efecto que se produjo en su línea temporal. Sí, igual Y en esto- el MCU y en los universos de superhéroes, en DC también pasa que hay muchos universos como paralelos. Muchos universos Hay- paralelos en los cómics. Sí, y eso igual como que les da muchos recursos a los autores para poder hacer básicamente lo que quieran, matar a los personajes sin tener mayores repercusiones. Es como Happy Tree Friends. Claro. Un poco distinto, pero sí, pongámosle que sí. Ponele que sí. Bueno, Otro ejemplo. Sí, ¿no? Iba a hablar de la película Your Name, o en japonés Kimi no Nawa, o en castellano ¿Cómo te llamas? No, no sé cómo. En español. Yo no la he visto, pero sé que trata de eso. Sí, igual no estoy seguro si es que son viajes en el tiempo o son como cruces de dimensiones, pero es una historia muy bonita en el que es como, no sé cómo llamarlo, como se cambian como las mentes de los protagonistas y no solo se cambian las mentes, sino también cambian los tiempos en los que están. Uno vive en como la época actual y otro vive como 10 años en el pasado, una cuestión así. Y resulta que el pueblo de uno de los protagonistas fue totalmente destruido con un meteorito. Chucha. Es muy triste, es muy bonita y la recomiendo mucho. Un poco igual Erase, que Erase es una serie anime que también es un poco así, ¿o no? Solo que ahí creo que, o sea, es distinto, como que el personaje protagonista como que viaja a su época, o sea, él viaja como niño al pasado, él era adolescente, pero en el pasado un niño, una wea así, ¿o no? Sí, ahí en Erase, no me acuerdo mucho, la vi hace tiempo,
es que para partir, cada vez que iba a pasar algo malo, tenía como un destello de lucidez o epifanía, en el que podía como retroceder un poquito para evitar estos problemas. Entonces, por ejemplo, iba cruzando la calle el protagonista y súbitamente iba a aparecer un camión que lo atropellaba o atropellaba como un perrito que estaba adelante. Entonces viaja al pasado y evita que el perro se acerque. Pero llega un momento en el que es tan grande este destello que viaja a su época de cuando era niño. Y este está en la mente de cuando era niño, pero con los conocimientos del futuro, ¿cierto? Entonces él debía hacer como su vida y planificar para evitar que pasara algo que no me acuerdo Sí, bien. Era como creo que moría su mamá, el capítulo 1, no es spoiler. Pero creo que moría su mamá, sí. Sí, es verdad. No me acordaba de Erase, que nunca supe cómo se llamaba en japonés. Otro ejemplo conocidísimo, Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Sí. Que ahí tienen una herramienta que es para viajar en el tiempo y para descubrir como una especie de misterio que había ocurrido, como una especie de crimen. Como que querían descubrir, creo, quién era el hombre lobo, una wea así, dónde estaba Sirius Black también. Tenían que, con el giratiempo, lo usaban para salvar la vida del hipogrifo. Ah, ya, sí. Es Sí, muy sí, bonito, me encanta. No sé si es que tenía otras repercusiones. Sí, tenía muchas otras repercusiones porque Hermione salvó la vida de varias cosas y estuvo en... O sea, salvó la vida de los personajes y además estuvo en todas las clases al mismo tiempo. Sí, verdad. Si es que quieren estudiar más y quieren que les vaya bien, cómprense un giratiempo. Sí, está disponible en eBay por 50... No, En Wish claro. por 0,99 centavos. Bueno, inolvidable Shrek. No sabíamos Bueno, en verdad si es que agregar o no agregar Shrek. En particular, Shrek para siempre. porque en esa película como que Shrek viaja a una dimensión paralela con donde los personajes son como distintos, donde Fiona es como una guerrera súper brígida, donde el gato con botas estaba todo gordito así. Burro, ¿qué era? Era como... Burro creo que era exactamente igual. Burro era como igual, pero era compañero de Fiona. Sí, sí, algo así. Fiona era como líder de una manada de ogros que eran todos guerreros y la wea. Sí, pulento. Y, A mí me y gusta, bueno, no sé si es que fue tan bien recibida esa película, pero a mí me gusta harto Shrek para siempre. sí, es que es como bonita, es como Shrek dándose cuenta porque él se había cansado como de su vida cotidiana y quería como volver a su época de gloria, entre comillas, Mm, pero después se da cuenta que no, pues que la vida que tenía ahora era como la mejor vida que pudo haber tenido, como que se salvó de ese infierno personal que era en la primera película. sí. Bueno, moraleja, eres la mejor versión de ti mismo. Así que Claro, mientras no hayáis cometido cosas muy graves. sí, es verdad. Y si no, recapacítalo. Sí. Y bueno, ejemplos de obras que han tratado esto hay muchos. O sea, tenía Efecto Mariposa, tenía Yu-Gi-Oh!, tenía Jumanji, que también hace mucho eso del viaje en el tiempo, que cuando resuelven todo el juego de mesa. Rick and Morty, la serie de Dark de Netflix, que es ultra popular y que tiene todas estas árboles genealógicos y toda una serie de weas que pasan para revertir el tiempo. Bueno, esta serie de mierda de Boruto también tiene una saga que es un viaje en el tiempo. En que en la época de Naruto chiquito. Y bueno, también no solo en películas y series, también se puede ver en videojuegos varios ejemplos. O sea, que se utiliza el viaje en el tiempo como mecánica central, como los juegos de Prince of Persia, que literalmente uno evita morir si es que utiliza las arenas del tiempo, o utilizáis las arenas del tiempo para ralentizar las plataformas y poder cruzar más fácilmente. Y bueno, también, no sé, el Crash Bandicoot 3 tenía esa weá de que viajaba y a niveles por medio de portal en el tiempo. Prehistórico, había uno prehistórico, ¿no? Sí, había un nivel en que escapáis de un dinosaurio, había nivel en que recorríais la muralla china en la China antigua, incluso hay un nivel en que comandáis un avión en la Primera Guerra Mundial, pues, weón. What the fuck. Bueno, Y... los juegos de Zelda, la leyenda de Zelda. sí, Zelda Ocarina of Time, literalmente utilicé una Ocarina para viajar en el tiempo, ya sea Link chiquito o Link adulto.
Link chiquito. En el Majora's Mask para evitar que se caiga la luna. Sí. Sí, pues ahí para evitar que se cambie la luna, en Ocarina of Time veía ahí cómo el mundo se había ido a la mierda después de la invasión de Ganondorf, como en el futuro. Nunca Era llegué a bien ese punto. rígido, porque era como el pasado, como Link chiquito lo veía como todos felices, bailando y la wea. Después veía el futuro y estaban todos muertos, todos eran zombies, weón. Ay, no, qué Para horrible. todas las edades. Qué horrible. Juego para todas las edades. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Gonzalo, Sí. ¿alguna última reflexión respecto a los viajes temporales? Bueno, respecto a los viajes en el tiempo, no lo intenten en su casa. Esperen a que esté full comprobado. No, pero no sé, sinceramente hay que reflexionar. Es como, sería bacán que existiese, pero tendría que estar extremadamente bien regulado. Se tendrían que considerar demasiadas cosas para hacerse bien y nada de eso. Quizás no ocurra nunca y estamos puro weando, pero igual es entretenido. Ojalá no ocurra nunca, en verdad, como que ojalá que no, porque, weón, quedaría la media cagada y habría que hacer leyes. Imagínate, hacer leyes para regular qué puedes hacer en el pasado. Imagínate que vaya al pasado y si aquí hay una tumba o traes dinero al presente. Traer dinero al presente es una weá que desestabilizaría toda la economía No, global. no se podría regular, no se podría regular. Sería No, que no imposible. haya, que no haya. Ya. Le vamos a decir al Juaco y al Gonzalo del futuro que no viajen antes. Así es. Bueno, técnicamente ya incumplimos esa norma, pero shh, callado. Agradecemos nuevamente a la Radio F5 por hacer todo esto posible, por proveernos de su máquina temporal privada, al Ariel. Ay, muchas gracias. Eso no se podía decir, pues, weón. Corta, corta. Vayan a ver los otros programas de la Radio F5. Actualizando el medio está sacando noticias pulentas en el marco de la nueva constitución, o del plebiscito, en verdad. No sé. Vayan a ver también el programa de Joaquín. Me parece chiste, pero es anécdota. Sí. Y nada, también sigan a su charla relax en Instagram, sigan a Radio F5 en Instagram, síganos también en YouTube. Y nada, pues eso, ahí estén pendientes de lo que vamos haciendo. Y los capítulos siguientes también. Nos vemos. Bye bye. Adiós.